días para todos ustedes. Es para mí un gusto y un honor nuevamente dirigirme hacia todos ustedes por conducto de este video. Vamos a platicar, tal y como lo adelantábamos antes del corte, de un tema que nos parece muy interesante, al cual le hemos titulado "No dejó testamento, ¿ahora qué hago?". Es muy probable que muchas personas se encuentren atravesando esta situación en la cual sobrevino el fallecimiento de un familiar, especialmente aquellos que eran el sostén económico de la familia. Y bueno, por otra parte, hay bienes que esta persona dejó respecto de los que hay que tomar determinaciones y hay que decidir legalmente a quiénes le corresponde, quiénes se los pueden adjudicar conforme a lo que establece la propia ley. Y ese es el motivo de la exposición de este tema: explicar la sucesión legítima, como le llama la ley, que no es otra cosa más que una persona que fallece y que no dejó testamento. Hay otras características, hay otras hipótesis en las cuales se debe seguir o se debe llevar un camino determinado si la persona dejó testamento, pero en esta ocasión en específico nos vamos a referir a aquellas personas de las cuales tenemos incluso la certeza de que no dejó testamento. Lo primero que hay que hacer es buscar como tal una asesoría y en su caso una representación con la finalidad de iniciar un procedimiento de sucesión legítima. También se le denomina juicios sucesorios intestamentarios. ¿En qué casos proceden este tipo de juicios? Bueno, lo establece el 1491 en correlación con el 1494 del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles. Este tipo de procedimientos se van a iniciar, número uno, cuando la persona que falleció no haya dejado testamento. Número dos, cuando la persona, habiendo dejado un testamento, se declaró nulo o caduco, cuando no se le puede tener por válido este documento por otras circunstancias que hayan sobrevenido, tales como coacción, entre otras, o una situación médica en la cual acredite que no gozaba de sus facultades mentales o intelectivas plenas, completas, para haber otorgado un documento como este. La otra situación en la cual es procedente este tipo de juicios sucesorios intestamentarios, es cuando la persona, habiendo dejado un testamento, no contempló la totalidad de sus bienes. Esto es algo muy común. Vamos a suponer que hace 10 años una persona otorgó testamento y que al paso de esos años hasta el día de su fallecimiento siguió generando patrimonio, siguió generando bienes, de tal manera que si bien el testamento se debe respetar para los bienes que pudo haber designado hasta ese momento, se tiene que iniciar una sucesión legítima, es decir, se tiene que iniciar un reparto respecto de los bienes que no se contemplaron en el testamento. Esto es bien importante. Otra de las razones por las cuales se debe de iniciar un juicio sucesorio intestamentario es cuando los herederos no cumplen con las condiciones que el testador le impuso, ya sea por una obligación de dar, hacer o no hacer. Si no cumple con una condición el heredero establecido para recibir bienes, recibir una herencia, entonces se tiene que abrir una sucesión legítima o un juicio sucesorio intestamentario, o incluso llega a darse que este tipo de procedimientos son necesarios iniciarlos cuando el heredero o los herederos repudian la herencia, cuando no la quieren, cuando la rechazan. Esto es un acto que debe hacerse de manera absolutamente formal y es irrevocable. De tal manera que este tipo de procedimientos a los cuales nos hemos referido en este video son procedentes cuando la persona, insistimos, no dejó testamento principalmente, o habiéndolo dejado, se declaró nulo o no contempló la totalidad de los bienes. Ahora bien, en general, en términos generales, ¿qué se hace cuando hay una situación como esta? La persona fallece y existen muchos bienes o algunos bienes que deben de repartirse. Bueno, aquí el juez, una vez de que iniciamos este procedimiento, ponemos a su consideración este tipo de casos, debe de realizar una declaración de quiénes son los herederos, de quiénes son las personas que están legitimadas para recibir un porcentaje de la herencia, o incluso en algunos casos recibir el 100% de los derechos hereditarios. Una vez que hay una declaratoria formal de esta situación, bueno, es necesario atender cuál es el orden establecido por nuestro código, aquí en este caso en el estado de Chihuahua. Específicamente lo regula el artículo 1494, quiénes son las personas que van a estar en aptitud o van a ser preferentes para heredar. Y en este caso lo menciona
este artículo de manera muy clara. En primer lugar, quienes son preferentes para heredar respecto de una persona ya fallecida son los hijos. Los descendientes son preferentes para heredar frente a cualquier otra persona, incluso frente a la cónyuge. La cónyuge o concubina se encuentra en un segundo término. Ellas tendrán la oportunidad de heredar siempre y cuando carezcan de bienes propios, sean acreditadas su carácter de viuda o de concubina supérstite, se le llama, que no es otra cosa más que la mujer que convivió con la persona fallecida como si hubiesen sido marido y mujer. Esto hay que en su caso o en ocasiones acreditarlo mediante un juicio diferente, como por medio de un juicio diverso. También fuera de lo que son los descendientes y la concubina, tendrán derecho a heredar los ascendientes, es decir, los padres. Si existen personas con estas características, padre o madre o ambos, tienen derecho a que se les considere como legítimos herederos de la persona fallecida. Fuera de estas personas, los hermanos o los que las leyes consideran como colaterales tendrán la oportunidad de ser reconocidos como herederos. Y en caso de no existir ninguna de las personas que nosotros acabamos de mencionar, que no hubo hijos, no hubo cónyuge o concubina, no hubo padres y no hubo hermanos, bueno, se tendrán las determinaciones para realizar un reparto a la beneficencia pública principalmente. Estos son, digamos, los parámetros que en general deben de seguirse dentro de un procedimiento como este, posterior al fallecimiento de una persona que, repetimos, no dejó testamento o habiéndolo dejado fue declarado nulo o no contempló la totalidad de las leyes. Hay que reiterar la situación de que cada caso será diferente, cada caso será distinto. Es necesario realizar una atención, un análisis de caso en específico para que en su momento pueda ser proyectado o pueda ser planeado un proceso legal en el cual todo esto llegue a feliz término, esté de manera, o se haga, mejor dicho, de manera regular, de manera legal, y evitar la lamentable situación de pugnas, de ventas ilegales, de disposiciones ilegales por parte de los que se creen herederos, obviamente respecto de los bienes que haya dejado la persona fallecida. Así que les invitamos a que si ustedes están teniendo o atravesando una situación como esta, busquen la asesoría legal profesional indicada para saber qué se puede realizar o qué debe de realizarse en cada uno de sus casos y de sus situaciones. Así que muchísimas gracias por el favor de su atención. Seguimos recibiendo con gusto sus correos electrónicos en lickarielvega@outlook.com, también en lickarielvega en las redes sociales más famosas, y poniendo también a su disposición el teléfono de oficina y WhatsApp de negocio en el número 614-262-1671. Nuevamente muchísimas gracias y que tengan todos ustedes una excelente tarde.